decíamos antes, tomo la decisión de avanzar con todo y el miedo. Y es incómodo, y a ese momento de ¿por qué me pongo en estas situaciones? ¿Por qué hago eso? Entendido es que tienes que estar dispuesto a pasar por ese momento incómodo para desbloquear una zona de crecimiento que está justo del otro lado. Y literal está como tan pronto llegues a la incomodidad, empieza el crecimiento. Van de la mano, pero no es posible crecer sin pasar por incomodidad. Y eso no lo digo solo a nivel filosófico o esotérico, a nivel físico y biológico es cierto también. ¿Sabes? Cuando nuestro cerebro está súper cómodo porque entiende, conoce la situación, está nada más pasando por el patrón de siempre, no está haciendo conexiones nuevas. Está como medio apagado. Y cuando hacemos algo nuevo, diferente, empieza a disparar por todos lados y a hacer conexiones nuevas, y ahí hay un crecimiento literal, ¿no? en nuestro cerebro, por decirlo así. Entonces, creo que esa es la invitación. ¿Quieres estar cómodo y seguro siempre o quieres a veces atravesar la incomodidad que desbloquea el crecimiento? Fundamentos sin filtro es una nueva serie en el podcast creada para compartir conocimientos, técnicas y herramientas prácticas, sin filtros ni complicaciones, que te permitan descubrir y potenciar el líder que llevas dentro. Aquí encontrarás recursos claros y poderosos para construir equipos fuertes, tomar decisiones con seguridad y avanzar con determinación hacia la visión más elevada que tienes para ti y tu organización. Este es el espacio para transformar el aprendizaje en acción y llevar tu liderazgo al siguiente nivel con confianza y propósito. Hola Dafne, bienvenida a Innovadores sin Filtro. Hola Nicolás, muchas gracias por recibirme y compartir tu comunidad. Estoy muy contento de recibir a una paisana mía. Está muy raro a veces hablar con franceses que viven en México y hablar en español con ellos, pero la verdad, tú y yo ya llevamos muchísimo tiempo viviendo en México. Tú y yo creo que más tiempo que llevo, 13 años, tú creo que ya vas por los 15 o más. Entonces, ah, estamos muy contentos de comunicarnos en español en ese episodio. Un poco de historia. Yo te conozco casi desde que llegué a México había escuchado de ti, de tus talentos, de tu expertise en innovación. Luego, cuando estabas trabajando en Sala 1, luego un momento, creo que recibí un CV tuyo cuando estábamos buscando consultores en Conovo. Y nos volvimos a encontrar en un evento hace un año y hubo como mucho interés por compartir más, ¿no? Y cuando me enteré que habías publicado un libro y que lo leí, que la verdad me fascinó, ya no podía pensar en otra cosa que invitarte en el podcast como una experta. Entonces, antes de entrar y preguntarte muchas cosas para aprender de ti, te quiero hacer una breve introducción que preparé. Entonces, muchos creen que la innovación es un reto de estrategia o de tecnología, pero tú descubriste una verdad mucho más cruda. Aprendiste que las organizaciones no son edificios ni organigramas, son simplemente grupos de seres humanos con una relación muy complicada con el cambio. Tienes un currículum bastante envidiable, un MBA de Harvard, de experiencia tanto en el Banco Mundial y startups como en gigantes corporativos estilo Cinepolis. Hoy eres fundadora de Atrevidea, una agencia especializada en charlas, talleres y facilitación para entrenar líderes. Tu trabajo se distingue por un enfoque práctico e inspirador para desbloquear la capacidad de adaptación y evolución en personas y organizaciones. Eres autora del libro Future Proof. Luego nos dices cómo mejor traducirlo al español, donde nos ayudas a abrazar el cambio y desarrollar el músculo de la adaptabilidad o el changeability, como tú lo llamas. Pero lo que más me fascina y que narras en tu libro es que vives esta evolución radicalmente. No solo compartes teoría, sino que la ilustras con los cambios que tú viviste. En los últimos 3 años le diste la vuelta a tu vida también. Pasaste por una separación, iniciaste un camino espiritual profundo y hoy nos hablas desde Brasil, siguiendo una intuición personal y sin un plan perfecto. Dices que tu misión es prender el foco en la mente de las personas. Dices que el riesgo de no cambiar es volvernos obsoletos. Entonces, Dafne, para una experta como tú, que se define como una adicta al cambio,
Si pudieras tener 2 minutos para hablar a todos los seres humanos en todo el mundo, 2 minutos, solo tú puedes hablar, ¿qué les dirías? Wow. Vaya intro y pregunta. Ok, vamos a entrar en directo, me encanta. Em, ¿Qué les diría? Les diría, el cambio no tiene que ser tu enemigo. Sé que todo en ti, tu primera reacción siempre va a ser un rechazo de él en muchos casos, pero podemos trabajar esa relación y el cambio se puede volver un superpoder tuyo. Entonces, es algo que se puede mejorar, que se puede transformar como todo en la vida. Y una vez que logras transformar esa relación con el cambio se vuelve una gran ventaja competitiva y puedes utilizarlo para desbloquear pues un camino hacia un futuro mejor, el futuro que tú estés anhelando. Entonces, la invitación es ver el cambio como un aliado en tu evolución constante, porque nunca paramos de evolucionar y el día que lo hacemos, pues se acaba la historia. Entonces, sí, usar el cambio como esa herramienta que puede ser. Tienes todo el potencial de ser un agente de cambio en tu vida, en tu trabajo, en tu organización, en el mundo, ¿por qué no? Pero se trata de afinar esa habilidad que ahora está quizás desactivada en ti, pero el potencial está ahí porque eres parte de una raza de humanos que se ha dedicado a evolucionar y adaptarse a cosas increíbles a lo largo de nuestra existencia y a lo largo de la historia de cada persona también. Quizás no te has fijado que tú has adaptado muchas veces a cambios fuertes que has elegido y otros que no elegiste, y entonces tienes esa capacidad. La podemos fortalecer y a eso me dedico yo, a ayudar a las personas a activar esa habilidad que en español le llamo cambiabilidad, que es una Ah, palabra que mira. no existe, pero ya la estoy usando, porque es un poco diferente al concepto de solo aguantar o sobrevivir el cambio cuando viene por ti, que eso es adaptabilidad para mí, pero cambiabilidad es tomo la decisión de usar el cambio para bien. Es lo que dices en tu libro un poco, ¿no? Hay cambios que tú decides y otros cambios que no son o sea, no los decides tú, ¿no? Son un poco forzados o te vienen así. ¿Cómo, cómo la cambiabilidad así la adaptas y sobre todo estos cambios que me imagino que es no fácil, pero decidir un cambio lo vives un poquito mejor quizás, ¿no? Cuando se te viene, y sobre todo en las organizaciones, tú lo ves todos los días, ¿no? La resistencia al cambio y todo esto. ¿Cómo ayudas a las organizaciones justamente a desarrollar la cambiabilidad en un entorno cuando un cambio es un poco forzado, que no tienes de otra que de cambiar? Sí. Bueno, primero, sí, hago esa diferencia entre los cambios que tú eliges y los cambios que te eligen, ¿no? Un poco, porque sí se sienten como diferentes, ¿no? Desde cómo lo vivimos nosotros, pero solo un paréntesis antes de ir a los que no elegimos. Los que elegimos tampoco es que sean fáciles. Y el ejemplo perfecto y más por el momento en el que estamos del año, en el inicio, es las resoluciones de Año Nuevo, ¿no? Esos son cambios que nosotros elegimos y no sé si has visto la data sobre esto, pero somos fatales con resoluciones de año, o sea, nunca funcionan, la tasa de éxito es como un 15%, una cosa abismal así. Entonces, los cambios que elegimos tampoco es que sean fáciles, muchas veces aún así no logramos la transformación que se supone que nosotros mismos queríamos y podemos hablar de por qué esto sucede. Entonces, no es que uno sea fácil y el otro difícil, los dos pueden ser bastante retadores. Y luego, los cambios que no elegimos, que nos eligen, pues sí, tienen el reto adicional, diría, que se sienten impuestos, ¿no? Que sientes que yo no tomé esa decisión, yo quizás no estoy de acuerdo. Ahí lo que he encontrado es, si yo soy un líder que está impulsando un cambio así, pues estar más conectado con las personas desde el principio para que sea un cambio codiseñado con ellos o consultado con ellos en vez de impuesto al final de aquí te va este cambio, suerte y ánimo y espero te guste o no importa, va a avanzar, ¿no? Es muy difícil que alguien pueda como pasar por un cambio así de forma positiva. Si logramos consultar y entender qué les importa, qué necesitan, sus pros y contras, etcétera, va a ser mucho más fácil que los ayudemos a ver el lado positivo
y seleccionar el cambio. Lo que queremos un poco cuando un cambio nos es impuesto o si nosotros estamos imponiendo un cambio es que se vuelva un cambio elegido, que la persona, o puede ser yo misma, diga, ok, no lo había diseñado yo así, pero ya que está, lo tomo y lo hago mío y avanzo ya eligiendo este cambio. Y eso me lleva a un concepto que a mí me ha costado mucho, todavía lo estoy trabajando todos los días, que es como la aceptación. ¿No? Y me cuesta ese concepto porque no quiero caer en como resignación de, pues ni modo, así están las cosas, no se puede hacer mucho y porque pues obviamente cuando eres innovador o innovadora, lo que quieres es decir, no, eso no está bien, vamos a cambiarlo, vamos a ajustar o transformar o crear algo nuevo. Pero me ha ayudado mucho en mi vida personal y en el trabajo y en las organizaciones, decir, ok, esto es así, ya vimos que no se puede decir que no a este cambio, mejor aceptarlo y fluir porque no es un desgaste de energía y de foco como batallar contra algo que sí va. Ujú. Creo que hasta es ese Cartole que decías esto, ¿no? Si hay una situación que no puedes cambiar, tienes dos soluciones, ¿no? O sea, o la aceptas o sales de esta situación. Entonces, y la verdad es que muchas veces cuando estamos en una organización y que se nos viene un cambio, salirnos no es mucha opción. Entonces, como tú dices, no hay de otra que aceptarla. Quiero regresar a lo que decías, ¿no? De las resoluciones de Año Nuevo, ¿no? 15% de las personas que toman estas resoluciones, que deciden hacer cambios en su vida, lo logran. Entonces, ¿cuáles serían tus consejos para ser parte de, de estos 15%? Pues digo, hay gente que está totalmente en contra de las resoluciones de Año Nuevo por tan poco eficaces, pero si vamos a hacerlas y vamos a tratar de mantener lo que nos hemos definido, creo que ayuda mucho, y esto viene mucho del trabajo de James Clear de Atomic Habits y todo eso, es como piensa en la identidad que estás buscando más que el logro puntual, ¿no? Entonces, él da el ejemplo de, en vez de decir como, quiero correr un maratón, que cuando no corres nada es una cosa imposible de alcanzar, es quiero ser corredor, ¿ok? Y entonces mañana, ¿qué vas a hacer? Mañana voy a poner los tenis al lado de la cama. Pasado mañana me voy a poner los tenis e ir a caminar en la mañana. Al día 3 empiezo a trotar y así nos vamos. Y el maratón, pues ojalá llegue algún día, pero no es tu enfoque desde día uno porque es tan abrumador que no vas a hacer nada. Entonces, eso es algo que yo he adoptado en muchos sentidos y creo que se alinea mucho con cómo hacemos innovación también, que es, ¿qué hacemos mañana? O sea, dejemos de hablar y de darle vueltas y vueltas a la idea. Si hoy tenemos una idea, mañana, ¿qué vamos a poner a prueba? ¿Qué vamos a accionar? Entonces, pasar a la acción de forma imperfecta y de forma abordable y chiquita, creo que es la diferencia entre un sueño guajiro, como decimos en México, que no va a ir a ningún lado, versus un camino en el que estamos avanzando. Y siempre se requiere un cambio o definir una nueva identidad. No fuerzas, pero se supone que lo que se ha encontrado es que eso te mueve más normalmente. De quiero ser un corredor o una persona que come sano, no sé, lo que sea tú. Es algo que te motiva más en el día a día hacer esas pequeñas acciones que estoy tratando de ir al maratón cuando yo ni sé, o sea, nunca he corrido ni 5 kilómetros. El maratón es tan lejano que pero un corredor, pues es alguien que mañana en la mañana va a salir a trotar un poquito. Es un poco más abordable y nos motiva un poco más. Entonces, eso es un pequeño tip, lo de la identidad, si te sirve para tu resolución, pero creo que lo más importante es rómpela en algo chiquito que puedes empezar a hacer mañana y luego le vas agregando cada día. Y como sabemos, pues el cambio pequeño pero continuo se vuelve exponencial con el tiempo. Claro. Y hablaba también de identidad a nivel de las organizaciones. O sea, cuando tú vas en organizaciones y que se necesitan hacer cambios, que hay resistencia al cambio, después entraremos en esto de resistencia al cambio, pero ¿tú trabajas también la identidad de las organizaciones? Pues sí he visto que puede ayudar, por ejemplo, escuchas mucho en organizaciones
nosotros no somos, o aquí no se puede o no se hace. A veces es identidad, a veces no, pero más que identidad, te diría, son las historias que se cuentan, ¿no? Y yo algo que he aprendido es las historias que nos contamos y que luego contamos a los demás mm, rigen todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas historias. Y realmente una cultura cualquiera, incluyendo una cultura organizacional, es un compuesto de historias. Entonces, sí, ayuda mucho encontrar cuáles son las historias que se están contando y lo podemos hablar a nivel equipo, por ejemplo, ¿no? Nosotros no somos un equipo tecnológico. Bueno, si contamos esa historia, no lo vamos a hacer y nunca, pero podemos transformar esa historia, ¿no? Entonces, sí, creo que cambiar la historia nos ayuda a crear una nueva realidad y eso a nivel personal, individual, familia, organización, sociedad también. Claro, no, lo he visto muchas veces con clientes, ¿no? Que como se hablan a sí mismo, o sea, definen literal cómo hablan, cómo actúan, perdón. Entonces, decimos, no, cómo pensamos es cómo actuamos. Pues es un poco lo mismo a nivel individual y a nivel organizacional. Tú dices, a nivel casi cultura organizacional, casi cuando hay cambios importantes que hacer, hay que un poco cambiar o redefinir la cultura, que es esta suma de historias en las organizaciones. Está increíble, está buenísimo todo esto. Am, Quiero regresar un poco a tu libro, ¿no? Future Proof. Primero, ¿cómo lo traduces hacia el español? Lo diría en español a prueba de futuro. Ok, buenísimo. ¿Cómo es una habilidad innata o se puede entrenar como alguien que va al gimnasio? Esta habilidad para volvernos, esta cambiabilidad, ¿no? Es cómo me entreno yo puedo ser, o cómo entreno a mi empresa para hacer, desarrollar este músculo de la cambiabilidad. Eh, Quiero un poco responder que es los dos. O sea, creo que tenemos todos esa habilidad adentro de nuestro ADN, como platicaba en mis 2 minutos a la humanidad, porque pues somos humanos justos, o sea, somos la prueba, si existes es porque hubo adaptabilidad en el camino, pero creo que muchos no la tienen activada. Y cómo se activa, pues justo diría como cualquier otro músculo cuando vamos al gimnasio, creo que la analogía es buena. Eh, Hay un concepto que a mí me ha fascinado mucho, que descubrí al investigar todo esto para el libro, que se llama terapia de exposición. Y es un concepto que viene de la psicología. Y en psicología, básicamente, si un paciente tiene una fobia, por ejemplo, me voy a ir a algo muy extremo, de las alturas, ¿no? Lo que van a hacer no es mandarlo a hacer un salto de un avión o un bungee jumping como primer paso, obviamente. Lo que van a hacer es decirle, mira, mira esta foto de una vista desde un, no sé, quinto piso. Ahora ven a la ventana de un primer piso y la semana que viene vamos a ir al balcón del tercer piso y así nos vamos. Y lo que pasa es, a través de la exposición, pues se como redefine, perdón, o reprograma un poco esa relación que esa persona tiene con ese miedo a las alturas, en ese caso, o a cualquier otra cosa. Pues resulta que con el cambio es un poco similar. Muchos de nosotros tenemos una relación complicada con el cambio hasta ahora, pero también no lo experimentamos tan seguido y entonces se crea un poco una casi fobia, un miedo fuerte con el cambio. Y si nunca lo entrenas, es normal que cuando llegan los cambios grandes en la vida, te golpean fuerte y no sabes muy bien cómo reaccionar. Entonces, la invitación es sí pensar que puedes hacer una terapia de exposición con el cambio. En vez de esperar que llegue un cambio enorme a tu vida y ver cómo te va, es pensar en mi día a día qué puedo hacer para pues flexionar un poco ese músculo, ¿no? Y trabajarlo, hacer pequeños cambios. Y eso puede ser a nivel personal, pero por supuesto que también a nivel equipo. Es lo mismo, pensar, vamos a esperar a que llegue algo súper fuerte de headquarters el año que viene o vamos a el semestre que viene entrenarnos un poco a adaptar nuestra forma de trabajar y ver cómo el equipo reacciona y ir como trabajando esa habilidad. Claro. Y sabes, no sé si lo habías escuchado, a mí me había escuchado este concepto de terapia de exposición y que si no me equivoco,
cuando empezaron a hacer esto, luego entrevistaron a las personas que habían pasado por estas terapias, y no sé si habían pasado por una terapia de estar más cómodo con las arañas o con las serpientes. Pero lo que se dieron cuenta es que la gente decía, pero ¿sabes qué? No, lo más fascinante es que ya no tengo miedo a las arañas. Es que estoy haciendo otros cambios en mi vida. O sea, que esto es como un desbloquea otras cosas en las personas. Entonces, como lo interesante, como tú dices, es que al final no es solo buscar hacer, esperar el cambio enorme y no saber qué hacer y hacer pequeños cambios, porque también hacer un pequeño cambio también puede desbloquear otros. Me Y no encanta, sé no, si... ajá, no había Adelante. escuchado eso de la terapia de exposición, que pasa eso, pero no me sorprende para nada, porque es como te das cuenta del poder de tu mente, básicamente, y que puedes reprogramar y recalibrar cualquier cosa, ¿no? Yo en mi vida personal soy súper fan de los baños de hielo, y eso, o sea, soy una persona muy friolenta. O sea, siempre tengo frío y no me gusta, ¿no? Y el baño de hielo para mí ha sido fascinante ver lo que pasa cuando atravesas ese momento de no puedo, no quiero, me voy a morir y ves lo que pasa justo después. Y lo que pasa justo después es, sí pude, ok, estoy viva y estoy manejando esta situación. Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta qué más, ¿no? ¿Qué más puedo hacer y qué más me estoy contando que no es cierto de mis limitaciones? A ver, me encanta esto, cómo nos autolimitamos nosotros mismos, cómo hasta en empresas, organizaciones, se autolimitan, ¿no? Y no ven. ¿Cuál es a ver, hablamos de exposición de terapia, de exposición, de terapia de exposición, pero ¿cómo trabajas quizás este sistema de creencias en las organizaciones a nivel individual para un poco provocar estos desbloqueos, ¿no? Y tanto que así vamos a entrar a la parte quizás de miedos, porque es una gran parte en tu libro, pero creencias y miedos que muchas veces limitan el cambio. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo trabajas tú? Lo que invito a hacer cuando hay un cambio o va a haber un cambio, se está planeando un cambio, es mapear la primera reacción que tenemos o que la gente tiene, depende del caso, a ese cambio. ¿Y cómo se mapea? Pues justo dándonos cuenta que todos cuando llega un cambio estamos haciendo cuentas básicamente de qué me va a ir bien en esto y qué me va a ir mal y entonces cómo salen las cuentas y a ver si le entro o no a este cambio. Es la ecuación del cambio, básicamente. Entonces, la invitación siempre es empezar por ahí, de qué estamos viendo de ganancias y qué estamos viendo de pérdidas, ¿no? Y al principio parece súper racional. No, claro, es que voy a perder 3 horas al día por el nuevo sistema y no voy a ganar nada o lo que sea, ¿no? Depende de la... Pero luego te das cuenta, todo eso también son historias, ¿no? Digo, hay algunas cosas que serán como... verdades absolutas, pero no hay muchas en este mundo. La mayoría van a ser interpretaciones o historias y está bien, pero vamos a ir como mapeándolas para darnos cuenta y puede ser para yo misma o para alguien más o con alguien más, darnos cuenta, ok, o sea, lo que estás viendo como pérdida aquí es que la gente va a dejar de verte como el experto en la empresa que sabe de este tema, ahora que vamos a poner este nuevo sistema, ¿no? Y eso no importa si yo estoy de acuerdo o no, ahora entiendo que a ti te está pesando esa pérdida en este cambio. Y entonces nos vamos dando cuenta de las historias o de las interpretaciones y a veces de las realidades muy absolutas que la gente tiene en cuanto a lo que van a perder o ganar en un cambio. Y resulta que hay muchos sesgos y mucha, sí, mucha historia que se cuenta en nuestras mentes y en las mentes de cada persona para sacar esas cuentas. Entonces, luego podemos ver que esa cuenta está saliendo en contra del cambio por un montón de ruido ahí que podemos ayudar a reacomodar. Y tú que trabajas en estas organizaciones grandes, con líderes así inteligentes, hechos muchos estudios, pero para ti, ¿cuál es el error número uno que cometen estos líderes cuando intentan forzar cambios? Creo que se enfocan mucho en la parte tecnológica o de sistemas, o sea, como los fierros, un poco, como diríamos, diciendo como, ok, ya está listo esto, etcétera, y avanzan sin
sin cuidar suficientemente la parte humana. Creo que a veces se nos olvida que al final, como dijiste en la intro, somos, o sea, una organización es solo una bola de seres humanos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es como subestimar el componente humano de una transformación. Y que al final del día no importa si el sistema está listo y si el manual también está ahí, si las personas se sienten como inseguras o amenazadas o no tranquilas con el cambio por las pérdidas y ganancias que platicamos, no va a avanzar. ¿No? Y al final cada persona va a hacer sus cuentas y decir, esto no va. Y lo va a hacer a medias o no lo va a hacer, o lo va a hacer pero luego lo va a deshacer. Todo lo que puede pasar cuando haces un cambio que no es exitoso. Entonces creo que la parte humana todavía se descuida demasiado. Estaba en un congreso de científicos de datos hace unos meses en todo LATAM y les platiqué sobre lo que estamos platicando ahora y muchos se acercaron conmigo y me dijeron, me estoy dando cuenta que yo soy un gestor de cambio humano y o sea, están súper enfocados en datos y en sistemas y en inteligencia artificial estos, como Chief Data Science Officers y todo eso, pero al final se dan cuenta, si no estoy cuidando la parte humana, lo demás no importa. Y por supuesto que cuando bloquea algo, es eso que bloquea, es la parte humana. Wow. O sea, sí, regresamos totalmente al punto anterior, ¿no? Donde decías, pues, hay que mapear estas creencias, estos miedos, los sesgos, y no solo hacer la resta, ¿no? Beneficios y ganancias y pérdidas. Y al mismo tiempo es algo que no se enseña. Perdón, pero en las business schools tradicionales, ¿quién te enseña a escuchar a tu gente, a tener, tú hablabas de tener una empatía casi brutal, ¿no? Para poder como gestionar el cambio. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Solo hablamos a gente como tú para venir a enseñar? ¿O cómo típicamente, si pudieras así tener esta bajita mágica, ¿no? De decir, yo voy a, ¿pudieras tú hacer un cambio en cómo educamos como a los líderes, a los emprendedores? Am, ¿qué harías? Creo que sí sería como el enseñar más la parte del cambio, del liderazgo consciente, humano. Creo que cada vez más se está enseñando, o quizás estoy totalmente sesgada porque yo estoy enseñando eso, entonces digo, no, ya se está enseñando, pero realmente sigue siendo una gota en el océano. Pero siento que estamos en una era, una época donde hay cada vez más apetito para este tipo de liderazgo y menos apetito para el liderazgo anterior, ¿no? Y los modelos de liderazgo de como yo soy el jefe, entonces lo que digo va. Ya, de todos modos, no sé si en algún momento funcionó, quizás sí, pero ya no funciona y no funciona con las nuevas generaciones y, o sea, no, es un modelo cada vez más obsoleto. Entonces creo que estamos en un momento muy emocionante donde se está buscando un liderazgo más consciente, más humano y o sea, como que de ambos lados de la ecuación están llegando líderes que han pasado por eso y quizás empezando por cómo criamos a los seres humanos antes de hablar de enseñanza de liderazgo, ¿sabes? O sea, creo que hay como más entendimiento de nuestras emociones y del hecho de que sí hay que conectar con ellas y entenderlas, todo eso. Entonces, cuando llegas a ser un líder y te criaste así, pues se nota la diferencia, creo. Entonces, empezando por ahí y del otro lado de la ecuación, pues los colaboradores también son personas que están creciendo con modelos diferentes y con exigencias entonces de su liderazgo más completas. Ok, entonces para ti el cambio ya viene desde chiquititos como cómo nos crían y después poco a poco en la educación. Aunque en el mundo actual lo que está pasando a veces estamos viendo que hay mucha resistencia a esto, ¿no? O sea, el autoritarismo está regresando así con mucha fuerza, así deben de pasar las cosas. O sea, hemos vivido esto, el liderazgo consciente, el desarrollo de la inteligencia emocional, la empatía, la compasión. O sea, venía muy fuerte hasta hace un año, casi, hasta que, perdón, pero voy a decirlo crudamente, hasta que llegara Trump y de repente muchos cambios y vemos cómo está
cambiando, no sé si está cambiando el mundo o si es solo una ola y después va a desaparecer, pero también, o sea, justamente hay una resistencia a este cambio que estaba llegando. Es un súper punto, y ahí voy a reflejar el hecho de que yo soy muy positiva y optimista, entonces siempre voy a o sea, tener una tendencia a ver las cosas de ese lado, pero mi reflexión es como cuando yo hablo e interactúo con niños, hoy en día yo sí veo niños mucho más despiertos en ese sentido, ¿sabes? Conectados, conscientes, etcétera. Y entonces me da mucha esperanza por lo que va a venir después. Y no solo niños, de hecho, porque también soy profesora en universidad, entonces jóvenes, lo veo con ellos también. Entonces, estoy de acuerdo contigo que están pasando cosas muy preocupantes a nivel global. Ni una optimista ni positiva como yo lo pueden negar, pero eso es bajo el liderazgo de la generación que ya va de salida y que de hecho ni debería de estar ahí, o sea, un poco como el último, sí, como agarre que tienen sobre la sociedad. Siento que no refleja lo que viene ahora, lo que viene graduándose de las escuelas, de las universidades, lo que viene un nivel más abajo en los niños de hoy. Entonces, yo tengo mucha esperanza de que viene una ola muy, muy consciente, muy despierta, muy conectada, que va a exigir y también proveer un liderazgo muy diferente. Siento que esto es como el último eco ahora de una generación que, sí, un poco, no que la generación sea tóxica, pero de unos líderes ahora un poco tóxicos de una generación que no se crió así. Ujú, ujú. Ah, y no, me imagino que lo estás viendo todos los días, pero yo lo veo con clientes que muchos buscan tener estabilidad, ¿no? Buscan la estabilidad, la previsibilidad. ah, Sabemos que así es un mito, ¿no? Que nada es realmente seguro. El que tiene un empleo que piensa que tiene un sueldo fijo, pues puede desaparecer mañana. El que tiene grandes clientes pueden también irse mañana. Pero siempre es algo que buscamos, ¿no? O sea, como seres humanos, yo creo que el tema nos da seguridad. Sin embargo, no es cierto. O sea, hasta emplean estas palabras, vivo del mundo VUCA, ¿no? Que- ¿Cómo, qué les dices tú a tus clientes, a estos líderes que buscan estabilidad, previsibilidad, sabiendo que es un mito? Sí, es interesante. Dices que todo el mundo busca estabilidad y creo que la mayoría sí, y somos cableados como seres humanos para buscar estabilidad. Eso es un hecho porque nos mantiene seguros y vivos, entonces tiene mucho sentido ese programa que tenemos ahí metido en el cerebro. Pero creo que podemos aprender a ir más allá de esa mm, como intuición biológica, que si bien nos va a mantener vivos, no nos va a mantener en crecimiento y expansión. Entonces, o sea, para sobrevivir está muy bien. Creo que la pregunta que haría a cualquier persona y entonces equipo, organización es, ¿la meta es sobrevivir o vamos por algo más aquí? ¿No? Yo puedo decir que en mi vida, por ejemplo, no estoy buscando sobrevivir, estoy buscando más. Entonces, para mí la estabilidad a nivel personal, pero entonces a nivel empresa también mía, la estabilidad no es uno de mis valores y no es algo que priorizo. Obviamente estoy hablando totalmente desde un lugar de privilegio, de que la base está cubierta. Eso no, Mm, ni es parte de la conversación. Tiene que estar cubierta la base, los fundamentos, pero una vez que esa mínima base está cubierta, lo que yo, y me refiero a tener un techo y poder comer y cosas, derechos humanos básicos, ¿no? Pero una vez que eso está cubierto, yo valoro y priorizo mucho más cosas como libertad a nivel personal o expansión a nivel profesional o organizacional. Y creo que muchos equipos y líderes, si les preguntas, no te van a decir, yo estoy aquí para asegurar que sobrevivamos. Creo que muy pocos se les manda ese objetivo, ¿no? Ni los mueve. Y entonces, si no queremos solo sobrevivir, estabilidad es peligroso. y al mismo tiempo, no quieren esto, pero actúan como si estuvieran buscando sobrevivir. Am, Tú dices que a nivel
personal, a nivel también, o sea, organizacional, los miedos que la gente tiene, que tenemos cuando se nos viene un cambio, nos hace regresar a nuestros instintos básicos, ¿no? De, con este cambio, ya, yo he sido un maestro en esto, ¿no? A mente catastrófica de viene este cambio, voy a acabar en la calle, pues, o sea, literal. O sea, entonces, ¿cómo? O sea, y ya lo hablamos de creencias, de miedos y todo esto. Sin embargo, es algo que naturalmente regresa. Entonces, ¿cómo encontramos? Quizás la pregunta es este balance, ¿no? De, am, ok, quiero cambiar, quiero hacer cambios, pero también no quiero descuidar o quiero proteger lo que ya tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo navegamos esto sin acabar en lo extremo de no importa y estoy resiliente y puedo aguantar todo? Pero bueno, o sea, quizás hay unos así, ¿no? Hay gente que tiene esta mentalidad más, por lo menos más extrema que la mía, y otros que no, que a fuerza necesitan, ¿no? Y porque su línea base está muy, están viviendo muy cerca de la línea base. Entonces, ¿cómo navegas esto? Sí. No sé si están viviendo muy cerca de la línea base o más bien ponen muy alta la línea base para que nunca puedan Ah, mira. moverle nada. Sí, creo que va más por ahí. Más, o sea, los contextos y las audiencias que estamos hablando, Ujú. y yo sospecho que ese es el desafío. Em, Creo que es normal y es natural primero, entonces no tiene sentido como castigarnos de ¿por qué tengo miedo del cambio? Por supuesto que tienes miedo del cambio. Por cierto, yo tengo miedo del cambio cada vez. La diferencia no es volverte a alguien que ya no tiene miedo. Eso no existe y sería muy peligroso. El miedo te mantiene vivo. Otra vez, te permite sobrevivir. Esa señal de cuidado, aquí quizás hay algo peligroso. No la queremos apagar. La cuestión es, ¿logras tomar ese miedo y avanzar de todos modos con el miedo? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, a nivel equipo y organización aplica lo mismo. Podemos decir, nos preocupa y hay riesgo aquí y vamos a avanzar con todo y el riesgo, porque 100% seguro y estable es quedarnos quietos y no hacer nada, y eso no nos puede llevar a la siguiente fase de evolución. Y como si todo estuviera exactamente igual y estable, pues no habría problema. La pregunta es, ¿tú consideras, organización o empresa o persona, que el mundo se está quedando quieto y que nada está cambiando a tu alrededor? Porque si no, entonces es una invitación muy firme para que tú evoluciones junto con tu entorno. Y si es así, entonces podemos empezar a tener una conversación con ese miedo de, ok, entiendo que está llegando ese miedo, esa preocupación por estos riesgos y estas historias y todo lo que vimos antes. Tomo la decisión de avanzar con todo y el miedo. Y es incómodo y hay ese momento de por qué me pongo en estas situaciones, por qué hago eso, ¿no? Pero lo que yo he aprendido es que tienes que estar dispuesto a pasar por ese momento incómodo para desbloquear una zona de crecimiento que está justo del otro lado. Y literal está como tan pronto llegues a la incomodidad, empieza el crecimiento. Van de la mano, pero no es posible crecer sin pasar por incomodidad. Y eso no lo digo solo a nivel filosófico o esotérico, a nivel físico y biológico es cierto también. ¿Sabes? Cuando nuestro cerebro está súper cómodo porque entiende, conoce la situación, está nada más pasando por el patrón de siempre, no está haciendo conexiones nuevas. Está como medio apagado. Y cuando hacemos algo nuevo, diferente, empieza a disparar por todos lados y a hacer conexiones nuevas, y ahí hay un crecimiento literal, ¿no? En nuestro cerebro, por decirlo así. Entonces, creo que esa es la invitación. ¿Quieres estar cómodo y seguro siempre o quieres a veces atravesar la incomodidad que desbloquea el crecimiento? A mí me gusta mucho el modelo de, o sea, los tres círculos, ¿no? Al centro es tu zona de comodidad, después la una un poquito más incómoda y después la otra es pánico. O sea, no Sí, queremos llegar al pánico, ¿no? Porque aquí no te paralizas, te huyes, no funciona. Es como tú dices, ¿no? Hacer este saltito, ¿no? De pasar de la comodidad a la incomodidad. Pero, y aquí es, tú lo dices en tu libro al final, como seres humanos somos cableados para el cambio. Está, ¿cómo lo activamos? Siempre la historia de la humanidad es así. Sin embargo, nos esperamos desde que los Homo sapiens
llegaron, no sé si 100.000, 200.000 años hasta la primera revolución agrícola, ¿no? O sea, y de repente, mira, somos en 2026, hace 3 años y cacho llegó ChatGPT que está comiendo todo. Hace 15 años nosotros lo vivimos, ¿no? 20 años, internet, o sea, celular. O sea, los cambios en nuestras vidas se hacen cada vez más rápidos. Es muy rápido. Empezamos a hacer algo y se vuelve obsoleto el día siguiente. Entonces, ¿cómo reconciliamos pues, lo que es nuestra naturaleza humana de vivir cambios largos sobre periodos muy largos a cambios que pasan a la velocidad luz? Sí, sí es una era nueva que no hemos pasado antes, que se está llamando la era de cambio exponencial, y por eso se siente así de como, ¿qué está pasando con el ritmo y el nivel y la intensidad de los cambios, en efecto? Es fascinante y qué emocionante estar viviendo este momento tan particular de la humanidad, ¿no? Creo que una cosa que puede ayudar es tener anclas, porque si todo está cambiando todo el tiempo en ti y a tu alrededor, abruma. Y ahí llegamos a conceptos de como fatiga del cambio, por ejemplo, de ya no quiero saber de un cambio más, ya ni me acostumbré al anterior y ya me están pidiendo otro, ya no puedo. ¿No? Y la gente se desentiende, se desenchufa y eso las organizaciones lo viven a veces. Y creo que ahí lo que tenemos que buscar a nivel personal, pero también a nivel organizacional, es, ok, ¿qué vamos a mantener estable o fijo para que la gente se pueda un poco agarrar de eso mientras todo alrededor se mueve y cambia? Eso Mm, ayuda. claro. Quiero llegar un poco a ti y quizás antes de entrar a esto que tú estás viviendo ahora, o sea, estás pasando una temporada a Brasil, siguiendo tu intuición, ¿no? Y sin un plan perfecto, como lo dices. Am, Me gustaría entrarle a esto de la intuición, pero antes, quizás, para que te conozcamos un poquito mejor, ¿nos puedes rápidamente decir cómo llegaste tú a interesarte tanto a este tema de cambio e innovación? Sí, pues viene muy del origen de la, de la historia. Entonces, para dar un poco de contexto, yo soy de Francia de origen, pero toda mi vida nos mudamos mucho a cada rato y entonces hubo mucho cambio desde muy joven, dentro de Francia y luego fuera de Francia. Entonces cambié de ciudades, de países, de culturas, de idiomas varias veces y el cambio se volvió una constante en mi vida. Y por eso me volví lo que hoy llamo adicta al cambio. Que no está escrito en piedra que por pasar por mucho por algo te vuelves adicta, pero fue mi caso, ¿no? Y creo que fue mi caso porque encontré que algo muy poderoso estaba pasando con cada cambio. Desde muy chiquita empecé a sentir como, wow, me estoy volviendo más fuerte y más como completa con cada cambio, porque estoy creciendo, porque me está enseñando algo. Y eso me volví adicta a esa sensación. Entonces, tan pronto yo pude seguir decidir si voy a cambiar o no, pues dije, sí, voy a seguir con ese ritmo de cambio en mi vida. Entonces, esa es un poco la historia personal con el cambio y la verdad no pensé, ay, me voy a dedicar al cambio para nada, eso no era el plan. Me dediqué a temas de impacto social porque quería ayudar al mundo a ser mejor y bueno, de muy joven obviamente quería salvar al mundo, para ser muy honesta. Entonces me metí a desarrollo internacional y a trabajar en ese contexto, luego a empresas de impacto social, pero eso me llevó luego a enfocarme en temas de innovación. Y al enfocarme en temas de innovación, yo veía mucho un reto con la reacción de las personas, de las organizaciones a dichas ideas creativas, innovaciones, y veía que muchas veces lo que frenaba era la parte humana de cómo la gente lidiaba con esas transformaciones o los frenaba o impedía del todo. Y entonces eso me empezó a fascinar y cuando pensé qué puedo aportar o compartir,
empecé a darme cuenta, yo tengo una relación muy particular con el cambio, que soy súper fan, la mayoría no, y creo que puedo ayudar. Entonces empecé desde la innovación y cada vez le fui metiendo más este tema del cambio cuando vi que eso era como la piedra en el zapato. Y entonces eso ha sido el camino, desde la innovación pasar al cambio, y hoy en día pues trabajo mucho los dos temas, pero siempre desde el lado humano, porque he visto que solo la herramienta o solo la técnica no nos lleva a gran cosa. Claro. Como antes de entrar a lo de la intuición, esto de adicta al cambio, o sea, no puedo pensar en otra cosa que adicta, o sea, suena a alguien que le Fuerte. gusta cosas muy fuertes y también de no poder vivir sin. ¿Me explico? Am, y las adicciones en general, que cualquier adicción en general, no, muy rara vez te dan cosas positivas, ¿no? Entonces, en tu caso, am, ¿cómo lo vives esta adicción? Quizás es muy exagerada la palabra comparado con otras adicciones. Sin embargo, hay algo por ahí, ¿no? Que es interesante realmente la pregunta es ¿cuándo es suficiente para ti? Hay un momento, tú dices, ya, estoy bien, yo no quiero cambiar, esto está perfecto y me siento a gusto. ¿Existe este momento para ti o siempre para ti? No, no, ya quiero cambiar y voy a hacer otras cosas. Claro. Me encanta que me empujes un poco a ver cómo hay un lado oscuro y cuándo acaba esto y hasta dónde llega. Me parece súper sano y lo he hecho obviamente yo también, ¿no? A ver, te cuento. Yo creo que digo adicta, quizás hay una palabra mejor y me la compartirán y genial, pero hasta ahora es la que más me suena. Pero creo que la diferencia es que no necesito cada vez más y más grande el cambio, ¿sabes? Entonces, yo necesito cambio constante porque estimula mi mente y la de todos, por cierto, y yo lo necesito, los demás les pasa lo mismo, que lo necesiten o no es diferente quizás, pero entonces, si hoy es cambiar de país, mañana va a ser probar un té diferente, ¿sabes? O sea, no siempre tiene que llevarse a un extremo. Y es un poco como sí, la práctica de siempre estar estimulando mi mente y llegando a la zona de incomodidad y a la zona de Ujú, crecimiento, pero en todos los aspectos de la vida, en cosas muy chiquitas, muy grandes. Y por eso muchas veces yo invito equipos y líderes a hacer cambios súper chiquitos. O sea, cambiemos el formato de la junta de los lunes. No es revolucionario, pero la gente va a estar un poco más despierta en esa junta y quizás nos demos cuenta que el formato que teníamos, que llevamos 10 años haciéndolo así, ya no era el indicado. Y por probar algo diferente, pues encontramos ujú. una mejor forma. Entonces, creo que sí soy adicta, pero en el sentido de que he encontrado tanto beneficio que no quiero perder eso y quiero que sea parte Ah, de mi crecimiento continuo. Pero el cómo va variando y por supuesto que valoro muchísimo esos momentos de estabilidad, de quietud, de estar en casa 3 meses sin viajar, todo eso, o sea, lo valoro muchísimo y creo que es importante no siempre estar en el cambio en todo en tu vida. ujú. ¿Qué ya no quieres cambiar en tu vida y qué te gustaría ya no cambiar en tu vida? ¿Que ya no quiero cambiar? Ujú. Ya no quiero cambiar mi relación con México. Creo que para alguien que se ha mudado tantas veces a tantos lugares, he creado algo ya de 13 años y contando, resulta que es el mismo número que tú. No quiero, no quiero eh, perder eso, por decirlo así. Por cierto, acabo de utilizar un lenguaje súper importante porque cuando cambias, pierdes algo y tienes que pensar en si quieres perder o no. Entonces, bueno, eso. Y también diría como creo que he aprendido a escucharme y a conectar conmigo misma de una forma cada vez más genuina y completa y no quiero cambiar eso, no quiero regresar em, a estar escuchando, haciendo caso a cosas
fuera de mí. Y eso lo puedes llevar a nivel espiritual si quieres, pero me refiero también probablemente a nivel organización, jefe, trabajo, etcétera. Claro, y me das la transición que estaba buscando. Mira, gracias. Ah, esta intuición, porque estás hablando de intuición o de conectar contigo, de que sea espiritual o no, que lo hablo. Y quizás sería interesante que me definieras un poco más de qué lugar estás hablando, si es un lugar desde intuición, desde escuchar. Tú tienes una mente como franceses, como que alguien que estudia en business con muy lógica, muy racional, y tú me estás hablando de tener información desde otro lugar que no venga desde el cerebro, ¿no? Entonces, uno, ¿a qué te refieres? Y dos, ¿cómo esto nos puede ayudar cuando queremos cambiar? Me encanta la pregunta y va a ser muy difícil de describir y poner en palabras. La intuición para mí es una voz interna que todos tenemos y algunos le subimos el volumen y otros todavía la tenemos en silencio o en volumen muy bajo, ¿no? Y cómo se percibe, eso depende mucho de cada persona, creo, y también es un camino. Mucha gente es su cuerpo, ¿no? Su cuerpo le dice cosas entonces algunos van a decir, no, como que siento mariposas o siento como algo terrible en la panza y sé que por ahí no va o sí va, por ejemplo. Ujú. Entonces creo que el cuerpo muchas veces es un buen mensajero de la intuición. A veces logras escucharlo de forma diferente, pero creo que es tu como sabiduría interna que tú tienes que logra procesar lo que está pasando de una forma mucho más avanzada y, por decirlo de una forma sofisticada, que tú que nuestra pequeña mente logra como racionalizar y poner en palabras, justo, ¿no? Entonces Ujú. creo que esa es la intuición y creo que todos la tenemos más o menos desarrollada, igual que la cambiabilidad, pero que es súper poderoso aprender a usarla. Y yo estoy en un camino muy reciente de cómo conectar con esa, porque como bien dices, mucho de mi perfil, francesa, business school, le puedes agregar varias otras cosas, no tenían ese lado tan desarrollado. Claro, ¿y qué estás haciendo para desarrollarlo? Em, Estoy buscando más momentos de ser y estar, que hacer, que va totalmente en contra de mi cableado, que siempre está buscando productividad y eficiencia y conquista, por decirlo así. Y en los últimos años ha sido como de, no siempre tenemos que estar en productividad extrema, ¿no? A veces podemos bajar el ritmo y poner atención y de repente resulta que hay una voz que nos está diciendo algo, ¿no? Entonces, aprendiendo a hacer caso sí, a mi sistema completo, no solo mi mente que siempre está como hablando de productividad y de eficiencia. ¿Y la Eh, práctica? ¿Meditas? ¿Qué es sí, practicar? medito, pero quizás no soy el ejemplo extremo de meditar. Yo no soy tanto de sentarme media hora y sé que para mucha gente también es súper retador esa práctica. Entonces yo diría, hay diferentes formas de llegar a conectar con tu intuición que no son meditación pura. Por ejemplo, para mí, ir a la naturaleza y desconectarme del mundo y estar conectado con la naturaleza siempre me va a ayudar a conectar conmigo misma y a escuchar esa voz que a veces en la locura del trabajo y de la ciudad no se alcanza a escuchar. Entonces, no es tanto meditación pura, es más contemplación, a veces se llama, pero sí, de ir a la naturaleza, de desconectar del ritmo acelerado. Sí, y esto te ayuda a escucharte más a ti misma. ¿Y cómo identificas un poco cuando estás hablando de cambio? Y lo cuentas un poco en tu libro con tu amiga que es alpinista, ¿no? De cómo haces la diferencia entre el miedo y la intuición. A dónde voy con esto es que la intuición casi sería una señal y el miedo un poco el ruido, ¿no? Viene un cambio, pero, tengo estas mariposas. ¿Las mariposas es por miedo o es porque mi intuición me dice no lo hagas? Sí, es una diferencia fascinante que hace unos años yo ni se me ocurría que existía, ¿sabes? Era como,
Sí. Entonces ya poder hacer la diferencia ya es, o sea, entender que hay una diferencia es paso uno, luego poder diferenciar es paso dos. Yo creo que es tener una conversación con el sentido, el sentimiento o la voz que se está escuchando. Entonces, cuando estoy por pasar por algo y me llega esa incomodidad, esas mariposas, esos nervios, es como tener una conversación, ok, ¿por qué? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué tengo miedo de perder aquí? ¿No? Porque el primer sentir se va a sentir igual si nos estamos a punto de morir que si solo es el nervio de subirnos al escenario para dar nuestra presentación. ¿No? No se diferencia tanto a primer instante. Entonces, por eso tienes que como tener esa conversación y decir, ok, sí, es cierto, tengo miedo de que no me acuerde de todo lo que tenga que decir. Bueno, ok, ¿y qué pasa si no me acuerdo de todo lo que tengo que decir? Bueno, tengo mis notas aquí, y también tengo el monitor de enfrente con no sé qué, y tengo mi compañero que está listo para como meterse a la plática si hace falta y así. Y entonces voy como teniendo esa conversación y digo, ok, y si realmente olvido todo, pues les tendré que decir como, denme un segundo, lo checo y ya. O si me hacen una pregunta que no sé la respuesta, les digo que mañana les mando la información. Y entonces voy teniendo esa conversación y logro como recalibrar un poco de, ok, sí, no me voy a morir, avancemos con todo y esas mariposas o esos nervios, ¿no? Creo que me enseñaron algo también hace unos años, bueno, escuché más bien, o leí, no me acuerdo, pero que era como, checa contigo si estás teniendo un sí o un no de tu sistema completo. No solo tu mente, pero también tu cuerpo y lo que podríamos llamar tu corazón, ¿no? Y entonces si logras como ver que los tres te están diciendo que sí o que no, es mucho más fácil avanzar. Entonces, son pequeños trucos como de entendernos a nosotros mismos que vamos aprendiendo y cada persona quizás lo encuentre un camino un poco diferente, pero de hacer ese check. Para mí, hacer esa pausa ayuda mucho. Cuando haces la pausa como y quieta tantito, y puede ser literal 30 segundos o a veces necesitas 3 horas, dependerá, pero te llega información, te llega como esa intuición, que estamos llamándola así, que si avanzas demasiado rápido o con la prisa, pues entonces te pierdes de eso. Ujú. No, y sé que es un mensaje que a veces, para los que nos pueden escuchar, dicen: "¿Qué es esto?", ¿no? Dirían en California, woo ¿no? ¿De qué estamos Sí, hablando? Sin embargo, hay datos, ¿no? O sea, hay más información que viene del cuerpo al cerebro que del cerebro al cuerpo. Entonces, yo les ujú, digo muchas veces, si no escuchas tu cuerpo, te pierdes la mitad de la información. ¿Qué tanto total. te quieres perder la mitad de la información? Exacto. Y tu panza, porque todos sabemos esa sensación de la panza me está diciendo que sí o que no, pero no tiene sin ningún sentido para los racionales, ¿cierto? Pues resulta que hay básicamente un segundo cerebro ahí, porque hay neuronas y hay como conexiones ahí, o sea, Ujú. sí está mandando información, no es una expresión como del idiomática, es literal lo que está pasando. Entonces, nada más es como aprender a poner atención a todo lo que está mandando tu sistema, porque tu sistema está procesando cosas que ni puedes comenzar a entender con mente racional, pero sí puedes comenzar a escuchar. Claro, y una vez que lo escuchas, si haces la pregunta, ¿qué me quiere decir esta sensación? Ujú, Es impresionante la información que llega, ¿no? Hasta yo he leído y no sé si es tan cierto, pero parece que sí, estudios científicos que al parecer frente a un peligro se detecta primero una activación en el corazón y milisegundos después en la amígdala, en el cerebro. Como si primero lo estuviera detectando primero nuestro corazón y después el cerebro. Entonces, lo mismo, ¿no? Primero hay que escuchar el cuerpo. Estamos llegando, me encanta que estamos llegando a estos niveles en la conversación, inesperado. ah, inesperado, pero que son importantes, porque tú lo mencionabas, al final la resistencia al cambio no es un tema de sistemas, no es, es un sistema de seres humanos y hay que entender qué, qué provoca esta resistencia al cambio. Hay temas muy racionales, ¿no? Y lo puedes, pero también temas muy emocionales. Y las emociones, pues viene de aquí, ¿no? Viene de nuestro cuerpo y las emociones son relacionadas a sensaciones. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo siento el miedo en mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿No? Y se puede trabajar desde ahí, ¿no? Entonces también yo creo que hace muchísimo sentido hablar de esto y
¿Qué le dirías quizás y tú quiero llegar un poquito y vamos a cerrar pronto, pero tú hablabas que tuviste temas en tu vida de burnout, de un bullying interno que tú hacías a ti misma. Ah, ¿Qué le dirías tú a un emprendedor o a un líder que está también, que está haciendo este bullying interno, que está a punto de quemarse? ¿Cuáles serían tus recomendaciones cuando están en estos momentos de cambio y que les está pasando esto o de reinvención? ¿Qué harías con ellos? Mm. Em, Sí, creo que son cosas que cualquier emprendedor vive, probablemente cualquier ser humano, pero emprendedor aún más fuerte, de mucha autocrítica, de voy más lento que lo que quería, no son los resultados que yo esperaba, debería de estar en otro lado. Yo toda mi vida he sido muy dura conmigo misma en cuanto a como el tiempo. Siempre siento que voy atrasada y que debería de estar más lejos, más alto, más lo que tú quieras, para estas alturas del partido, ¿no? Y entonces me he tratado de cambiar esa historia porque no ayuda en nada, o sea, es cero productiva esa historia y trato de no contarme historias que no son productivas, que no me sirven, ¿no? Entonces, esa historia, pues la trato de reemplazar con de todos modos, yo ni entiendo el tiempo, o sea, otra vez llegando a nuestras pequeñas mentes, no entienden muy bien cómo funciona el tiempo. Entonces, ¿quién soy yo para decir si voy atrasado o a tiempo? No tengo idea, ¿cierto? Mejor me enfoco en que estoy en el tiempo y lugar correcto y que todo se está dando como se tiene que dar y le echo ganas a las cosas, pero sin esa presión de que voy atrasada. Creo que me ha ayudado mucho y cada vez que escucho una historia nueva de un emprendedor así me ayuda, pero el hecho de que tenemos muchos capítulos en esta vida, como personas y como organizaciones, ¿no? Que ni podemos imaginar. Entonces, que ahora en este capítulo estemos pasando por un momento difícil y que nos digamos, estoy tan lejos de donde quisiera estar, ni sabes el número de este capítulo en tu libro, ¿no? Quizás sea el capítulo 3 de 70, no sabemos. Entonces, tenernos esa gracia y esa paciencia de que hay muchos capítulos en esta historia que ni podemos predecir y que pueden pasar cosas increíbles todavía en los muchos capítulos que faltan por escribir. Eso me ha ayudado. Y lo otro, una lección que me ha ayudado mucho es como no controlas lo que sucede, ¿no? Pero sí controlas cómo reaccionas ante ello. Entonces, regresamos a eso. La historia que te cuenta sobre lo que sucedió resulta que es mucho más importante de lo que realmente sucedió, ¿no? Determina todo. Entonces, esa historia tú decides cómo la vas a contar. Y me fascinan las historias muy feas que nos contamos todos, que nunca diríamos a alguien más, pero sí nos hablamos a nosotros así. Y entonces creo que es súper importante como cacharte en eso. Claro. Hablas de capítulos de historia. ¿Qué historia quieres escribir para tu siguiente capítulo de tu vida? Mm. Em, yo creo que tiene que ver con lo que estoy haciendo aquí en Brasil. Es la tercera vez que vengo a Brasil ahora y no he hablado mucho de qué estoy haciendo aquí porque no, todavía está muy como en definición, ¿sabes? O sea, vine a Brasil porque por una intuición, justo siento que aquí hay algo interesante que me llama, conecto mucho con este lugar, pero todavía no es un plan estratégico que pueda decir, mira, esto es lo que va a pasar el año que viene en Brasil. Entonces, he estado como siguiendo esta intuición aprendiendo el idioma, comenzando un poco de cero, como haciendo networking aquí para ver qué se dará, pero lo estoy haciendo sin un plan magistral y creo que hay algo aquí, creo que hay algo aquí, estoy súper emocionada por como, en este caso siento que más que abrir una puerta, primero estoy dibujando la puerta, ¿sabes? Para luego poder abrirla. Ni siquiera había esa puerta y yo la estoy creando. Y eso requiere de como atreverse, a pesar de que no hay nada de certeza ni garantías, y a pesar de que sería mucho más cómodo quedarme
pues en mi México querido, que ya es como, o sea, me siento de allá, me siento en casa, todo está bastante definido ahí para mí. Podría solo quedarme ahí, pero he decidido como agregar Brasil a la ecuación y ver qué pasa haciendo eso. Me encanta que tú hablamos de los cambios impuestos, de los cambios elegidos. Y ni siquiera estás en un cambio, pero de cierta manera lo estás buscando, ¿no? Entonces lo estás dibujando sin saber y al mismo tiempo dices, no, o sea, una cosa que no quiero cambiar es estar en México, sin embargo estoy en Brasil, entonces a ver qué pasa si en unos meses me dices, ¿sabes qué? Ya Nico, me voy a Brasil, ¿no? ¿Y qué tal México entonces? No, mira, creo que estoy muy clara, como te dije, que no quiero perder México, pero estoy un poco ahora, me gusta romper reglas y cuestionar paradigmas, y entonces la idea de que solo tengo un lugar y un país donde tengo que estar y esa es toda la historia, me está empezando a quedar un poco chico. Para mí, para mi negocio también. Entonces, estoy como agregando, por eso lo fraseé así, estoy agregando Brasil, no para quitar México, pero solo para ver qué pasa si agrego Brasil a la ecuación, partiendo de cero, porque no tengo nada aquí, no conocía a nadie aquí, pero, o sea, te puedes imaginar el crecimiento que ya estoy viviendo por hacer eso, es como, wow, es como otras 3 capas a la cebolla acabo de agregar solo por exponerme a esta situación diferente y nueva, pero estoy muy clara, no es para quitar México. Buenísimo. Entonces, buscando tu expansión personal y profesional en Brasil. Y a ver, pues te deseamos todo lo mejor en Brasil, en México, en todo el mundo. Quizás, para la gente que nos escucha, ¿dónde te pueden encontrar? Pues estoy en 2 lados más que todo. En LinkedIn me encuentran como Daphne Leger y en Instagram estoy como Atrevidea by Daphne. Atrevida es el nombre del proyecto. Muy bien. Y del libro Future Proof, que la verdad se los recomiendo muchísimo. Cuando yo empecé a leerlo, pensaba que iba a ser un libro corto. No es un libro tan corto. Es como esta entrevista, la empezamos diciendo, va a ser una entrevista un poquito corta. No es una entrevista corta. ¿Por qué? Porque hay un montón, mucha materia. Dafne tiene conocimientos impresionantes. La verdad, yo me quedé muy impresionado por todo lo que compartes. Hay mucha teoría, pero también mucha ilustración con tu vida personal, con las entrevistas que hiciste. Y además hay herramientas muy prácticas para vivir, manejar estos cambios, para desarrollar el músculo de la cambiabilidad. Entonces, la verdad, se los recomiendo mucho. También no lo está diciendo, pero hay un curso en línea muy corto, si quieren ahorrarse el tema del libro. ¿Dónde lo podemos encontrar el curso? El curso, la forma más fácil probablemente va a ser en esas 2 redes, pero luego si te parece les podemos compartir la liga exacta. Vive en una plataforma que se llama NAS y todo eso está disponible, por cierto, en inglés y en español. Y de verdad, Nico, gracias por tu reseña, porque, o sea, lo que a mí más me mueve es desbloquear el potencial de la gente al abrir algo en la mente. Entonces, que me digas que conectó, pues significa mucho para mí. Sí, creo que ahí estamos muy conectados en esta misión un poco, no sé si definiría la mía igual, pero muy, muy cercana a la tuya. Entonces, muchísimas gracias, fue un gran placer, aprendí mucho de ti, de todo lo que sabes, también reconectar con esta parte que nos hace muy humanos, esta parte intuitiva. Es increíble hablar de esto con alguien que trabaja con organizaciones grandes, porque si hay algo que yo estoy un gran creyente es que el cambio va a venir de ahí, de cómo reconectamos con nuestro cuerpo, cómo reconectamos con la naturaleza y reconectar que somos parte de la naturaleza y esto creo que va por ahí el futuro y no es inteligencia artificial, va a ser nuestra inteligencia humana en general, incluyendo todo, esta inteligencia natural, esta inteligencia emocional, esta inteligencia somática, espiritual. Ah, yo creo que vamos, y espero también que vamos para ahí. Yo también. Muchas gracias, Nicolás, de nuevo por la invitación. Muchas gracias a ti, Dafne. Y, ¿cómo decimos en brasileña? Buen día, buen día, Bom dia! buen día.
Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta la próxima.